Espero que te encuentres bien y que la paz de Jesús esté contigo ahí donde estás. Gracias por ser parte de este proyecto evangelístico Este Día con Dios. Gracias por compartir con tus amigos. Vamos a la Biblia. Juan, capítulo 5 es el texto que vamos a estar leyendo el día de hoy, el verso 24. Juan 5, 24 dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene la vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Déjame contarte un poco el contexto de estas palabras de Jesús. Jesús había sanado a un paralítico en la ciudad de Betesda. En la ciudad de Betesda había un estanque y en ese estanque Jesús hace un milagro. El asunto era el siguiente: este hombre hacía 38 años que estaba enfermo y este milagro fue en un día especial, en el día sábado. Jesús es criticado y el paralítico que había sido sanado también había sido criticado. Ahora, es interesante que en ese contexto lo que realmente estaba siendo cuestionado es cuál era la autoridad de Jesús para hacer milagros en el día de reposo o en el día sábado. Y sobre todo, cuál era la autoridad de Jesús para sanar a alguien que había estado durante 38 años enfermo. 38 años, dije bien. Ahora, piensa conmigo. Los líderes judíos se sintieron amenazados porque Jesús estaba haciendo algo que, según las 612 leyes judías que ellos habían creado, no podía hacer: sanar a un paralítico en el día sábado. Es interesante cómo Jesús, cuando Él vino a esta tierra, trae una propuesta completamente diferente. En cuanto ellos decían no se puede, Jesús dice sí se puede y debe ser hecho. Y Jesús entonces trae una visión diferente acerca del sábado, pero aquí lo que Jesús propone es una visión diferente inclusive acerca del Padre. Por eso, como te digo, lo que en realidad estaba siendo cuestionado aquí era no solamente el milagro en sí, sino el poder que Jesús estaba ejerciendo para hacer ese milagro. ¿Quién estaba detrás de ese milagro? Quien estaba detrás de ese milagro era el Padre. Por eso, a partir del versículo 19, Jesús va a ir explicando que Jesús vino para hacer la obra del Padre, vino para dar vida. Y eso fue un choque cultural en la cabeza de los fariseos, porque lo que Jesús estaba haciendo era diciendo: yo también soy Dios. Ahora, por eso Jesús va a decir estas palabras que leí en el verso 24. De cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Recuerdas las palabras que Jesús va a repetir unos capítulos más adelante en el mismo Evangelio según San Juan, cuando Él dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado? Jesús aquí en este capítulo, Él ya está diciendo que el secreto de la vida eterna está en Dios y en creer en Jesús. ¿Qué era lo que estaba faltando para los líderes religiosos de aquella época? Aceptar que Cristo era el Mesías, aceptar que Cristo era el enviado de Dios, aceptar que Cristo era Dios con los hombres, aquel Emanuel que había sido enviado para cumplir los propósitos de Dios. Solo que ellos no lo reconocieron. Por eso Jesús dice: bienaventurado aquel que cree en mi palabra y aquel que cree en aquel que me envió. ¿Quién? Dios. Porque quien crea en mí, quien crea en Dios, va a tener vida eterna. ¿Te das cuenta de lo sagrado de las palabras de Jesús, de lo profundo de las palabras de Jesús? Yo a veces veo muchos cristianos que dicen creer en Jesús, que dicen creer en Dios, pero no siguen a Dios, no hacen lo que Dios quiere, no viven para Dios. Y eso es triste, eso es complicado. Ahora aquí Jesús está diciendo: miren, ¿saben qué? Es simple. Si quieren tener vida eterna, entonces ustedes tienen que creer. Y cuando crean van a pasar de muerte a vida. Proceso que solamente Dios puede hacer. La pregunta que te hago en este día es: ¿será que tú estás inmerso en tus teorías religiosas, en tus pensamientos religiosos, y no dejas que Cristo entre en tu corazón, que Dios haga una obra maravillosa?
Si estás trabajando de esa manera, si estás pensando de esa manera, hoy quiero decirte, para, reflexiona, piensa y cambia. Vuelve a Jesús. Quiero orar contigo. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu vida eterna. Gracias por Jesús nuestro Salvador. Y gracias por hacernos pensar. Que nuestra fe sea inteligente, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te mando un abrazo. Que Dios te bendiga. Y recuerda, lo dijo Dios en su palabra. Entonces, es verdad.